Muy buenos días a todos. En nombre de Acien le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Liderazgo con Sentido Humano, clave para optimizar equipos de trabajo. Esta conferencia estará liderada por la doctora Milena Ávila. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Kelly. Muchas gracias nuevamente a CIEN por invitarme para poder participar en estos espacios que crean sentido, ¿cierto? Entonces, nuevamente muchas gracias. Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. ¿Cuántas personas ya tenemos conectadas? Creo que hay varios que están en espera para poder iniciar. Doctora, si desea podemos darle 2 minuticos. Ok, claro que sí, claro que sí. Muchas Bienvenidos gracias. a los que ya están ingresando y vamos a esperar que se conecten más personas para ya poder iniciar. Muchas gracias. Doctora, si está de acuerdo, ya podemos empezar para respetar el tiempo de los que se conectaron a tiempo, valga la redundancia. Ya tenemos 12, 15 personas conectadas. Perfecto, Kelly. Claro que sí, ya tenemos un buen número de participantes, es lo más importante y pues entiendo que paulatinamente se irán conectando más personas. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Vamos a abordar un tema que me apasiona profundamente y que se llama liderazgo con sentido humano, clave para optimizar los equipos de trabajo. Bien, antes de empezar a abordar nuestro tema puntualmente, quiero presentarme. Puntualmente yo soy Milena Ávila Gavilán. Básicamente los voy a estar acompañando el día de hoy en este espacio. Yo soy psicóloga a nivel clínico y también soy psicóloga a nivel organizacional. Actualmente pues cuento con consulta privada a nivel de psicología clínica para niños, niñas, adolescentes, adultos, y también desde la mirada organizacional he tenido la oportunidad de liderar los diferentes procesos de talento humano en diferentes compañías, en diferentes sectores del mercado, a nivel Colombia, a nivel LATAM, y actualmente también me desempeño como consultora puntualmente para el área organizacional. Bien, ya digamos en temas académicos, cuento con una especialización en psicología clínica y actualmente me estoy preparando y estoy cursando mi maestría en psicología clínica. Cuento con algunas certificaciones a nivel organizacional y también soy especialista en gestión del talento humano y bienestar organizacional. Llevo alrededor de tal vez más de 15 años, ¿cierto? Acompañando a los diferentes colaboradores, líderes, equipos directivos en procesos de transformación, en procesos de formación a nivel organizacional desde la mirada de talento humano. Entonces,
Desde mi experiencia, y cuando les digo que este tema me apasiona profundamente, es porque definitivamente he tenido la oportunidad de liderar equipos de trabajo, pero también de tener líderes o jefes, ¿cierto? Y también he acompañado procesos de transformación a líderes puntualmente. Entonces, desde mi experiencia, desde lo que he vivido, desde mi conocimiento, quiero y espero contribuir el día de hoy para ustedes a través de este tema de liderazgo con sentido humano. Bien, entonces vamos a hacer unos acuerdos básicos. Las invito a que definitivamente se regalen este espacio para ustedes, ¿sí? Si ustedes están aquí y ahora es porque eligieron, ¿cierto? Porque eligieron estar acá, porque probablemente este tema les interesa, porque algo les llama la atención. Entonces, lo primero que quiero invitarles es regálense ese espacio para ustedes, para estar aquí ahora, conectados, con escucha activa, con disposición, con el respeto para el otro, pero también para ustedes mismos, que sea un espacio para que ustedes puedan participar, puedan opinar, puedan reflexionar. Entonces, desde ya, pues básicamente este es el mensaje que quiero darles desde estos acuerdos. Bien. También, si ustedes quieren abrir sus micrófonos o la invitación es que abran sus micrófonos cuando les haga algunas preguntas puntualmente, lo puedan hacer, que podamos tener una participación bidireccional es importante, o hay algunas personas que en algún momento prefieren dar sus respuestas a través del chat, también lo podemos hacer, y al finalizar la conferencia vamos a tener un espacio para resolver posibles inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Bien, entonces espero se diviertan, aprovechen este espacio porque es para ustedes y sobre todo también la invitación a que podamos reflexionar, a que giremos la cámara y empecemos a mirar desde nuestro interior. Bueno, entonces, liderazgo con sentido humano. Básicamente cuando hablamos de liderazgo, normalmente que nos imaginamos que el liderazgo es tener puntualmente equipos a cargo en las organizaciones. Sí, es verdad, pero también es verdad que nosotros como seres humanos desempeñamos roles de liderazgo en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Nosotros podemos desempeñar roles de liderazgo a nivel familiar, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros, con mis amigos, a nivel académico. Entonces también es desde ya que veamos el liderazgo como un rol que podemos desempeñar en las diferentes dimensiones de nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de liderazgo, básicamente es un rol que elegimos desempeñar. Muchas veces en las organizaciones nos nombran como líderes y pueda que nos sintamos preparados para ejercer este tipo de roles, como en algunos momentos definitivamente no nos sintamos preparados, es natural que pase, ¿sí? Porque el liderazgo es un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje que se relaciona con aquellas experiencias de vida, con lo que pienso, con lo que siento, con la forma en la cual me comporto, que vamos a ir profundizando durante este espacio de manera paulatina. Bien, también cuando hablamos de liderazgo, desde ya quiero que pensemos si siendo líderes en esas diferentes dimensiones de nuestra vida, tenemos la responsabilidad de contribuir o de destruir a las personas, ¿sí? Es una responsabilidad muy importante. Probablemente nosotros como líderes no tenemos la responsabilidad que las personas estén motivadas, que las personas sean felices, que las personas cambien, que las personas hagan lo que nosotros esperamos. De eso no somos responsables y quiero que desde ya se lleven ese mensaje, porque he escuchado a lo largo de mi trayectoria profesional líderes donde me dicen, Mile, lo que pasa es que dime qué puedo hacer para que mi gente se motive, dime cómo puedo hacer que mi gente sea feliz y trabaje mejor. La respuesta es tú no eres el responsable de esto, pero de que sí eres responsable de crear espacios de desarrollo, de contribuir significativamente en la vida de las personas. ¿A través de qué? A través de conocerlos, a través de acompañarlos, pero sobre todo a través de ese sentido humano, ¿cierto? Del cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, quise abrir este espacio trayéndoles este tipo de reflexiones y quiero pasar a este mensaje, se los voy a leer y es, alguna persona me dijo eso en algún momento de su vida en una organización,
justo el día que estaba renunciando, y se reunió conmigo. En ese entonces yo era gerente de talento humano de la organización y me dijo lo siguiente: mi jefe, desde mi primer mes en la compañía hasta el día de hoy, 5 años después, se sabe de memoria las cifras de mis cumplimientos y no cumplimientos de presupuesto en ventas, y eso no está mal. Lo que creo que no está del todo bien es que después de 5 años sepa las cifras de memoria, pero no recuerde el nombre y las edades de mis hijos, los cuales son todo para mí, y eso me duele profundamente. Recuerdo esta frase como si fuera hoy y quise abrir esta conferencia con este mensaje. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué les transmite? Los invito a abrir sus micrófonos, a escribir por el chat qué piensan de este mensaje, cómo esto está relacionado con el liderazgo. Kelly, ahí voy a pedir tu ayuda, si tal vez alguien está escribiendo a través del chat, o siéntanse en la libertad de abrir sus micrófonos. Doctora, el ingeniero Carlos Urda. Ingeniero, ya puede habilitar su micrófono. Hola Carlos, buenos días. Ingeniero Carlos. Si tiene problemas por el micrófono, puede escribir. Bien, tal vez Carlos está teniendo algún inconveniente. Igual, Carlos, estamos acá prestos para escucharnos, o nos puedes dejar tu mensaje. Bien, entonces les traigo este mensaje que les transmite, cómo esto se relaciona con el liderazgo. Probablemente alguno de nosotros ha tenido situaciones similares, ¿sí? Entonces, esto se relaciona profundamente con lo que les digo, y es, como líderes, somos responsables de contribuir o destruir en la vida de las personas, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad muy importante. En algunos momentos también he tenido la oportunidad de hablar con líderes donde me han dicho: ven, Milena, lo que pasa es que si uno es demasiado suave con las personas, o si uno le demuestra afecto a sus equipos de trabajo, se toman la mano, se toman la pierna, se toman el brazo, y después se le salen a uno de las manos. Yo quiero preguntarle si realmente esto es así, ¿cierto? Al contrario, cuando tú cobijas tus equipos de trabajo, los acompañas genuinamente, el compromiso, la lealtad, la agilidad y los resultados, acompañados obviamente del desempeño de tus colaboradores, se aumenta, ¿sí? Cuando pasa este tipo de situaciones, cuando no tenemos claridad en que podamos medir adecuadamente su desempeño, cuando no tomamos decisiones a tiempo, cuando no tenemos claros los límites, cuando sobrepasamos los acuerdos o no los cumplimos, en ese momento probablemente podemos decir: wow, mi equipo de trabajo se salió de las manos, ¿en qué momento perdimos el rumbo? Pero nunca el afecto, el acompañamiento y el servicio genuino por los equipos del trabajo van a traer un efecto negativo, ¿sí? Obviamente no se trata de mirarlo de manera paternalista o maternalista, porque es que ustedes no son los papás de sus colaboradores, claramente son sus líderes, pero eso no quiere decir que no los puedan tratar bien, que no los puedan acompañar en ese proceso de desarrollo de su potencial. Bien, entonces, partiendo de estas premisas y de esta base, reflexionemos, ¿sí? Reflexionemos un poco, y les traigo preguntas adicionales que los invito a que las anoten. Claramente por temas de tiempo no vamos a profundizar en cada una de ellas, pero sí quiero preguntarles si es: ¿qué es el liderazgo para ustedes? ¿Qué significa? Entendiendo el liderazgo como los diferentes roles que puedo tener en diferentes dimensiones de mi vida, o probablemente en este momento pueda que tenga también equipos a cargo, ¿cierto? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué hace un líder? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué definitivamente no debería ser un líder? ¿Qué nos espera de un líder? ¿Sí? También pensemos un poco cuáles son Doctora, esos dos líderes. tenemos al ingeniero Rubén, perdón, la interrumpo, el ingeniero Rubén Gracias. Vallejo. Hola Rubén, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Acaba usted de mencionar algo y me pareció muy oportuno
Me disculpo por interrumpirle, Está perfecto. pero me pareció clave. Voy a ser muy franco desde mi postura. Es que para mí la parte de la psicología empresarial muchas veces me ha planteado como el enemigo. ¿Por qué? De la psicología organizacional, perdón. ¿Por qué? Porque he dado con profesionales con unas posturas claras, pero muy blandas o muy duras. Nunca ha habido un equilibrio entre lo que realmente se necesita para hacer lo que hay que hacer, porque definitivamente uno está ahí para lograr los objetivos, no para que se los sabotee. Entonces, sin dejando recriminaciones de lado, sino más bien buscando construir. Entonces, ¿cómo equilibrar las cosas? Porque si bien es cierto que yo no conozco el tema, y aunque llevo 10 años en este predicamento y he estado leyendo y formándome, también es cierto que en el país no hay acceso a formación para los ingenieros en estas áreas. Y cuando hay o cuando se pregunta, los mismos psicólogos le hacen a uno con una postura de, ¿y usted por qué se quiere meter en esto? ¿Por qué quiere profundizar en el tema? Que es algo con lo que me he encontrado al menos 3 o 4 veces. Entonces, ¿cómo buscar el equilibrio de tal manera que las cosas sean correctas y justas? ¿Sí? Eh, Claro. Diría que ese sería el planteamiento para mí en este momento. Claro, Rubén, mira, muchas gracias por tu intervención. Pienso que estás aportando bastante y tú has dicho algo clave y nosotros estamos en las organizaciones para mostrar resultados. Claro, las organizaciones tienen que cumplir resultados, tienen que cumplir presupuestos, tienen que hacer todo lo posible por mantenerse en el mercado, ¿cierto? Que además es bastante competitivo. Tienen que hacer todo lo posible por su reputación de marca, tienen que hacer todo lo posible por satisfacer, obviamente, las necesidades de ese cliente externo y estamos completamente de acuerdo, ¿sí? Y cuando tenemos un equipo de personas en las organizaciones, claramente ellos están contribuyendo a que se alcancen esos resultados, ¿sí? Entonces, el liderazgo justamente y el acompañar a los equipos permite que esos resultados se cumplan o no se cumplan. También dices algo muy clave, Rubén, y es cómo alcanzar ese equilibrio, ¿sí? Es algo de lo cual obviamente espero poderte aportar el día de hoy, ¿sí? Traje algunas claves puntualmente de liderazgo justamente para trabajar en ese equilibrio, Rubén, ¿sí? Entiendo que te has encontrado en algunos momentos, en algunos escenarios donde, ingeniero Rubén, pero pues usted no se meta en eso, creo que fueron las palabras que tú utilizaste, eh, respeto otras posturas, claramente, Rubén, pero pienso que eso está directamente asociado con la cultura organizacional de las diferentes empresas, ¿sí? Cada empresa tiene una cultura organizacional diferente. Hay empresas donde promueven espacios de formación para sus líderes, hay empresas donde no lo promueven porque creen que no lo necesitan, hay otras que predican que vamos a formar a nuestros líderes, pero las prácticas de liderazgo distan completamente de la realidad organizacional, ¿sí? Entonces, ese tipo de incoherencias las vamos a encontrar siempre en el mercado y en las organizaciones, Rubén. Pero la invitación ahí también para ti es qué tipo de decisiones tú puedes llegar a tomar como líder, ¿sí? ¿Será que la organización en la cual yo trabajo y en la cual me estoy encontrando ese tipo de respuestas es donde yo en este momento de mi vida debo estar? Entendiendo, por supuesto, que el mercado no es fácil, que cada uno de nosotros está en un momento de vida diferente, que tenemos responsabilidades, pero también al encontrarnos con ese tipo de respuestas, debemos preguntarnos, ¿quiero estar en este lugar? ¿Quiero estar en esta compañía en la cual me están diciendo esto? Sin juzgar que la compañía sea buena, mala, regular, ¿sí? Pero son ese tipo de decisiones que también como seres humanos deberemos empezar a tomar. Entonces, quiero avanzar en la presentación, Rubén, y que al final podamos volver a abrir el espacio y puedas también decirme cómo esta conferencia y estas claves que vamos a abordar el día de hoy pueden contribuir a ese equilibrio del cual tú me hablas, ¿sí? Y justamente ese equilibrio, Rubén, es el mensaje que quiero darles. Coherencia y equilibrio, ¿sí? No hay un estilo de liderazgo perfecto, no hay un estilo de liderazgo definido. Simplemente es cómo logras como líder ser tú genuinamente desde tu propósito de vida,
sin perder de vista, obviamente, esos resultados que tú quieres conseguir en la compañía, ¿sí? Y para la cual tus equipos de trabajo probablemente hombro a hombro están trabajando contigo. Bien, entonces, parte de lo que les traigo el día de hoy es qué herramientas podemos llegar a tener para alcanzar ese equilibrio, ¿sí? Y también dijiste algo fundamental y es, he leído, me estoy formando. Y acá abiertamente quiero felicitarte, Rubén, ¿sí? Porque muchos de los líderes no lo hacen, ¿sí? Se quedan en una posición pasiva, esperando que algo pase o diciendo, yo soy así, punto. Tú estás haciendo algo muy valioso y es formarte, preguntar, querer habilitar y desarrollar competencias diferentes en ti. Y eso es fundamental para un líder. ¿Bien? Entonces, desde ya obviamente te felicito también por buscar estos espacios, a pesar de que te encuentres con diferentes respuestas que nos gusten o no nos gusten, pero ya estás haciendo algo, Rubén, y eso es valioso. ¿Vale? Listo, doctora. Listo, Rubén, muy bien. Entonces, estas preguntas se las hago porque hace parte de la reflexión que tenemos que hacernos como líderes, ¿sí? ¿Cuáles son esos 2 líderes que más recuerdan ustedes y por qué? ¿Qué les dejó esos líderes? Y probablemente parte de la respuesta de qué hace un líder o cuál es tu expectativa al ser líder podría tener ciertos matices al tener como personas que puedan ser referentes para ti, ¿sí? Otras preguntas que quiero hacerles el día de hoy. Descríbete como líder. ¿Cuáles han sido tus principales logros como líder y qué hiciste para conseguir esos logros? ¿Cuáles han sido las situaciones más difíciles que has afrontado como líder y qué hiciste? Y una pregunta clave, ¿para qué eres líder? ¿Qué sentido da tu vida ser líder? Y espero le puedan tomar print a estas preguntas y en algún momento de sus vidas se tomen un café con ustedes mismos y se respondan esto. ¿Sí? Hace parte de esa transformación personal que queremos empezar a tener y justamente hacia ese equilibrio que queremos llegar a tener, ¿sí? Entonces, preguntémonos estos, es muy importante. Los líderes verdaderos se hacen preguntas permanentemente, no para juzgarse, no, al contrario, para validarse, para tener autocompasión con ellos mismos, porque hay realidades difíciles. Las organizaciones no son perfectas, el entorno no es perfecto, ¿sí? Y nuevamente, los líderes son humanos, ¿sí? ¿Esperamos que un líder sea perfecto? Sí, claro. El líder debe ser, ¿sí? Eso es profundamente espectacular en un PowerPoint, pero ¿qué haces en la realidad con los desafíos que afrontas cada día? Es ahí donde realmente se mide tu liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacernos estas preguntas para lograr ajustar aquellas oportunidades de mejora que tengamos, pero también para reconocer esas fortalezas que sí estamos teniendo como líderes y que sí estamos haciendo muy bien? Bueno, y no solamente hacernos las preguntas a nosotros mismos, tengamos la humildad de preguntárselo al equipo de trabajo. ¿Tú qué piensas de mi liderazgo? ¿Qué crees que puedo mejorar? ¿Qué crees que estoy haciendo bien? Cuando le preguntamos al otro, estamos nutriéndonos desde la humildad, ¿sí? A veces creemos que preguntarle a mi equipo de trabajo, ¿qué piensas de mi liderazgo? Esto me va a quitar poder. Al contrario, te hace un líder humano, ¿sí? Te hace un líder fraterno, te hace un líder cercano, hace que tu equipo te vea como un líder que tiene vulnerabilidades igual que ellos, ¿sí? Y eso va a generar un mayor nivel de compromiso y desempeño en tus equipos de trabajo para alcanzar tan anhelados resultados que estamos esperando. Bien. Y una pregunta final y es, si le preguntara a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, si los tienes, a tus compañeros, amigos, colaboradores, a tus mismos líderes, ¿cómo te recuerdan? ¿Qué me dirían de ti? No sé, compañeros que has tenido hace 5 años, líderes tuyos, líderes actuales, familia actual, ¿cómo te recuerdan? ¿Qué me dirían de ti? Y eso que me dicen, ¿qué porcentaje tiene de ese
rol que desempeñas como líder, ¿no? Que también hace parte de esas reflexiones que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, entonces, la invitación, nosotros cuando somos líderes, nosotros no podemos liderar o ejercer un rol de liderazgo si nosotros no nos estamos liderando a nosotros mismos. Parece una frase de cajón, una frase cliché, todo el mundo lo dice o es tendencia, pero es verdad, ¿sí? ¿Cómo vas a liderar equipos de trabajo si no tienes ni idea para dónde vas tú o para qué estás en la vida, ¿cierto? Entonces, el que te permitas conocerte a ti mismo, que sepas quién eres tú, no solamente te va a permitir acompañar equipos de trabajo para conseguir unos resultados específicos, sino también te va a permitir a ti desarrollar herramientas y tener prácticas de liderazgo que van con tu estilo de vida, con tu calidad de vida, con tu estilo de liderazgo, con esos comportamientos coherentes que estás teniendo. Entonces, al preguntarnos quién soy yo, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Será que el ser líder desde las diferentes dimensiones está conversando con tu propósito de vida o definitivamente dista? ¿Sí? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus reglas? Muchas veces tenemos prácticas de liderazgo definidas por mis propias reglas, creencias, historias de vida. Eso no está mal ni bien. La pregunta es, ¿cuánto de eso está contribuyendo a tus equipos de trabajo, a la organización y a los resultados por los cuales nos están midiendo? ¿Sí? Hay líderes que han llevado a las organizaciones a un éxito absoluto, pero también hay líderes que han llevado a las organizaciones a un fracaso absoluto. Y la mayoría de veces está marcado por qué? Por las creencias y por las reglas, ¿sí? Porque no han alcanzado ese equilibrio entre el ser reconocido, pero el tener la humildad de aceptar sus errores, de escuchar al otro, ¿cierto? Entonces, desde ahí, háganse este tipo de preguntas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades de mejora? ¿Tienen miedo a fallar? ¿Buscan aprobación constantemente? ¿Qué pasa si fallan? No pasa nada. ¿Sí? Claro que pasa, por supuesto, siempre va a haber una consecuencia, pero eso te va a permitir a ti mostrarte como un líder vulnerable y cuando fallas, ¿qué vas a hacer? Entonces ahí la resolución de problemas, la toma de decisiones, la planeación es donde sacarás a flote otras habilidades como líder, ¿cierto? Pero siendo un líder humano, vulnerable, ¿sí? ¿Será que tienes un equilibrio en las áreas de tu vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Dentro de tu proyecto de vida está contemplado el trabajo donde estás actualmente, tu equipo y tu rol como líder. Son preguntas que vale la pena hacernos, ¿sí? Y para finalizar este capítulo de quién soy yo, ¿cómo quieres que te recuerde? Tu huella en el mundo, ¿sí? A través de los diferentes roles que desempeñas, entre esos, el liderazgo. Bien. Y lo más importante, hay coherencia entre quién soy yo y las prácticas de liderazgo que estoy teniendo a nivel transversal en mi vida. ¿Estoy siendo realmente coherente? Cuando me miro al espejo, cuando llego de mi trabajo, cuando tengo una reunión con mi equipo, la forma en que me comporto con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, ¿hay coherencia entre eso que soy versus lo que estoy haciendo? Eso es importante porque eso nos va a permitir ajustar comportamientos, replantearnos prácticas, ¿sí? Pero probablemente no nos vamos a dar cuenta si no nos hacemos este tipo de preguntas, ¿bien? Quise traerles algo para el día de hoy y es, hay muchos tipos de liderazgo, han habido muchas teorías de liderazgo, está en la literatura, ¿sí? Lo pueden googlar, ahí lo encuentran, ¿sí? O ChatGPT se los va a responder, pero el punto es, y sobre todo en una etapa y en una era post-pandemia, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos? Harvard aproximadamente desde el 2015 viene hablando de liderazgo auténtico, ¿sí? ¿Qué es el liderazgo auténtico? Sí, pueden haber muchas teorías de estilo de liderazgo autoritario, situacional, transformacional, etcétera.
pero ¿qué tipo de liderazgo quieres ejercer tú? ¿Sí? Acá no se trata de que me digan la fórmula mágica de cómo debo ser. No, no hay fórmulas mágicas, ¿sí? Porque finalmente quien sabe el tipo de líder que eres tú, ¿sí? Entonces, la invitación es que empiecen a revisar qué tipo de líderes son, ¿sí? Cómo quieren ser, qué falta, qué sí tienen, ¿sí? Y cómo ese tipo de liderazgo ha aportado a ustedes a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, hay personas que no tienen ni idea quiénes son, no están enfocados, entonces empiezan a imitar, ¿no? Ah, me dijeron tal cosa, entonces yo empiezo a imitar. Eso no es bueno ni malo, pero hasta qué punto eso es sostenible en el tiempo y hasta qué punto terminas teniendo miedo de ser tú mismo porque no te conoces. Si no te conoces, claramente no vas a poder ejercer un liderazgo auténtico y no te van a creer. Tus equipos de trabajo tienen credibilidad en un líder que muestra su humanidad, su vulnerabilidad, un líder que no está intentando imitar, un líder que puede ser el mismo, espontáneo, libremente, con herramientas, por supuesto, cumpliendo resultados y exigiendo, claro, ¿cierto? Pero siendo el mismo. Vas a recibir muchas presiones del medio, claro, y más en un mundo tan ajetreado como el que tenemos ahorita, donde vamos a millón, la tecnología, tenemos 1000 reuniones, tenemos 1000 llamadas, tenemos 1000 chats, etcétera. Es el entorno, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo tú para ejercer ese liderazgo auténtico? Que tengas 100 correos no significa que no puedas tomarte unos minutos de tu día para preguntarle a tu equipo de trabajo cómo se siente y cómo está, incluso con los 100 correos, ¿sí? Pero eso de quién depende, depende de ti, de la autenticidad que quieras tener, ¿sí? Y tú no puedes ser auténtico intentando ser como otra persona o como dicen que ahora es la tendencia del liderazgo, ¿cierto? La gente definitivamente va a confiar en nosotros cuando seamos genuinos, cuando somos auténticos, cuando siempre decimos la verdad, cuando somos transparentes y cuando creamos espacios de confianza para las personas, ¿sí? Milena, pero es que si uno le da confianza a la gente, después no cumple los resultados. Bueno, es una postura personal que tienes y la respeto completamente. Pero insisto, esto debe estar acompañado de métricas, de resultados, de decisiones, de límites, de cumplimiento de objetivos, claro. Pero acá les estoy hablando de la forma en que te comunicas con tu equipo de trabajo, de lo que haces por ellos. ¿Sí? Es desde ahí. Les venía hablando de confianza y de conexiones genuinas, muy importante, ¿sí? Y finalmente no nos podemos quedar en el pasado, ¿cierto? ¿Cómo hemos estado en el pasado? Entonces, antes, ¿cómo era el liderazgo? ¿Cierto? Desde el siglo pasado. Entonces, primero, ¿en qué nos fijábamos? Veamos las personas como máquinas, ¿no? Fuerza obrera 100%. Después pasamos a una era 100% de conocimiento. Y hoy por hoy que ya estamos en inteligencia artificial, donde probablemente le preguntas a un bot y sabe mucho más que tú, ¿qué vas a hacer? La diferencia en los líderes en este momento no solamente es su conocimiento técnico, eso me lo dice una hoja de vida, eso me lo dicen tus diplomas, que son importantes, por supuesto, pero eso no va a reemplazar lo auténtico que puede ser el acompañar a tus equipos, el sentir emoción por tus equipos de trabajo, el celebrar logros, el estar con ellos cuando fallamos, ¿cierto? Y mucho más en esta época post pandemia. Yo he tenido la oportunidad de realizar un muy buen número de entrevistas. He entrevistado personas para áreas operativas, tácticas, gerenciales, directivos, y no he encontrado una sola persona que me diga que lo que espera de un líder es que lo trate mal o que no contribuya en su vida. Nadie me ha dicho eso, ¿sí? Y eso es algo que la inteligencia artificial o tu conocimiento técnico jamás va a reemplazar. En entrevista que escucho, personas que me digan, yo qué busco de un líder, busco que mi líder me acompañe, busco que mi líder me respalde, busco que mi líder hable conmigo cara a cara, que sea sincero, ¿sí? Que me retroalimente, que me dé ejemplo, que me exija, por supuesto, pero nadie me ha dicho en estos
17 años, que busca que su líder lo trate mal o lo ignore o no lo respete, ¿sí? Entonces, con pandemia o sin pandemia, las personas buscan que tú como líder les aportes desde lo humano. Nadie me ha dicho en entrevista, yo espero que mi jefe sea el que más sabe y nunca se equivoque. No. Y no va a pasar porque estás en un entorno donde puedes fallar, donde la probabilidad de error es alta, ¿cierto? Entonces, desde ahí, la invitación es, sí, hay muchas teorías acerca del liderazgo, pero tú, ¿qué tipo de liderazgo quieres tener? Siendo tú, conociéndote a ti mismo, qué tipo de prácticas y comportamientos vas a empezar a desarrollar y cómo eso está alineado con tu propósito de vida. ¿Bien? Traje algunas claves de liderazgo, ¿no? Desde este liderazgo auténtico, porque yo no les puedo decir cómo comportarse como líderes o qué tipo de estilo de liderazgo deben tener o qué palabras deben decir y cuáles no. Pues claramente cada uno de ustedes ejerce un rol de liderazgo en las diferentes dimensiones de su vida. A lo que los invito es que sean ustedes mismos, ¿sí? A que se conozcan, ¿sí? A que no pierdan de vista los objetivos por los cuales los están midiendo, que exijan, que tengan disciplina, que tengan métricas, que tomen decisiones oportunamente, claro, pero en ese camino que estás haciendo. Entonces, lo primero es autoconciencia, comprenderte tú mismo, ¿no? Muchas veces nos juzgamos o muchas veces decimos yo soy así, punto, y no voy a cambiar. Respetable, bueno o malo, no, simplemente te funciona o no te funciona, o al final de los días te sientes completamente vacío y sin un sentido de vida, ¿sí? Autoconciencia es básicamente giren la cámara, miren su historia de vida, qué pasó cuando eran niños, qué pasó cuando eran adolescentes, qué está pasando en ese momento cuando son jóvenes y adultos, qué pasa en su vida y cómo esas experiencias de vida logran resignificarlas, ¿sí? Y lograr resignificar y reconciliarse con esas experiencias y decidir simplemente que sí puedes mejorar, que no quieres mejorar, que es funcional para ti o que no, ¿sí? Y eso te va a permitir a ti a tener un mayor nivel de autoaceptación y autocompasión contigo. Autocompasión contigo no es tenerte pesar, al contrario, ¿sí? Es reconocer cómo te sientes, es reconocer que probablemente fallaste, pero también es tomar acción para poder mejorar, es estar para ti mismo, ¿sí? Entonces, cuando los líderes alcanzan ese nivel de reconocimiento de su historia de vida, ¿sí? De cómo eso está influyendo en sus decisiones y en sus prácticas de liderazgo, hay una alta probabilidad de que su liderazgo sea efectivo, ¿cierto? Porque cuando uno reconoce cómo esas experiencias me permiten resignificar mi historia de vida, cómo puedo entenderme a mí mismo, cómo estas experiencias me están empoderando o al contrario están limitándome como líder y qué me motiva a liderar, qué fortalezas tengo, qué oportunidades de mejora, qué me gusta, qué no me gusta, qué me molesta. Probablemente vas a poder mejorar las prácticas de liderazgo que estás teniendo, ¿sí? Si yo soy una persona que por mi historia de vida le tengo mucho miedo al fracaso, le tengo miedo al abandono, necesito aprobación de los otros, pues probablemente eso va a estar marcando mi liderazgo. El punto es, ¿eso está siendo funcional? Si yo he tenido una historia de vida donde normalmente me han decepcionado y entonces por regla entendí que no puedo confiar en nadie y eso lo paso a mis prácticas de liderazgo diarias y termino arruinando compañías y arruinando equipos de trabajo, eso no es bueno ni malo, ¿cierto? Pero te sientes cómodo con eso, cómo tu historia de vida te permite tener comportamientos A, B, C, qué tipo de emociones estás teniendo, identificas tus emociones, regulas tus emociones, eso es importante, ¿sí? Y eso hace parte de la autoconciencia y la comprensión de ti mismo, y cómo eso está influyendo en tus prácticas de liderazgo, ¿bien? No podemos cambiar nuestra historia de vida pasada, ya pasó, ¿sí? Lo que podemos es reconciliarnos, reconocerla, resignificarla, tomar lo mejor de mis experiencias de vida y lo que no está siendo funcional, replantearlo,
digo yo, remodelarlo, ¿cierto? Sin negar mi historia de vida. Eso me hace ser un líder auténtico, me hace ser un líder genuino, ¿sí? Y la pregunta es, ¿ustedes conocen la historia de vida de sus colaboradores? ¿Conocen la realidad actual de sus equipos de trabajo? ¿O como en el primer mensaje que les traje, saben cuánto es su cumplimiento en presupuesto, pero no tienen ni idea de qué pasa en la vida de sus colaboradores? ¿Sí? Entonces, así como vamos a conocernos más a nosotros mismos, el punto es que generen espacios, conversaciones, dinámicas, donde ustedes puedan saber quién está en su equipo de trabajo, cuáles son sus dolores, qué lo motiva, qué fortalezas tiene, qué oportunidades de mejora tiene, qué le gusta, ¿sí? Porque eso te va a permitir a ti acompañar a tus equipos en ese proceso de desarrollo. Y nuevamente la pregunta que siempre me hacen, Milena, ¿cómo motivo a mis equipos y cómo los hago felices? Mi respuesta es, uno, no tienes esa responsabilidad, pero sí la responsabilidad de crear espacios seguros psicológicamente para ellos, pero el conocerlos te va a ayudar a crear y facilitar esos espacios. Bien. Propósito y valores son tu norte. Un líder que claramente no te da ni idea de para qué está en este planeta Tierra, por qué razón se levanta cada día y cuáles son sus valores éticos, morales y sus principios, probablemente pues va a perder la ruta en algún momento en este acompañamiento a sus equipos. ¿Cómo llevo la compañía a otro nivel? Si es que no tengo ni idea ni siquiera para qué estoy haciendo esto, ¿cierto? Entonces sí, probablemente cumplirás y te aplaudirán y tendrás éxito y puedes salir en los periódicos. Sí, está bien, pero al final de los días, ¿cómo te sientes con eso? ¿Sí? No está mal querer tener éxito, querer tener dinero, propiedades, hace parte de tu éxito, está perfecto, pero ¿cómo lograr eso con el equilibrio de preguntarte para qué estás acá? Y cómo siendo líder tú puedes contribuir o destruir equipos de trabajo, resultados, compañías, satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces, ¿para qué están ustedes acá? ¿Cuál es su razón de ser? Y eso cómo está conversando con sus diferentes roles de liderazgo. Definan sus valores. No son los valores que están en tendencia, no, son los valores que tú quieres tener para tu vida, ¿sí? No sé, el servicio, la amabilidad, tener hábitos de vida saludable, qué es lo que realmente te importa a ti, qué es importante para ti, ¿sí? No desde el hacer y tener, sino desde el ser, ¿sí? Y preguntarnos, vean, mis valores, mi propósito de vida, ¿están alineados con la compañía donde yo trabajo actualmente? Solo hay dos formas de saberlo. Cuando a mí me llaman a presentar una entrevista de trabajo, lo primero que reviso es su propósito y sus valores. ¿Será que se alinean con mis valores, con mi propósito de vida o definitivamente distan? Ni siquiera voy a la entrevista, ¿cierto? O definitivamente se alinean, pero solamente lo voy a saber cuando esté trabajando en la organización. La forma en que yo veo a mis líderes, a mis equipos, la cultura organizacional, las dinámicas de participación, qué pasa cuando fallo. Solamente ahí es donde realmente voy a conocer si los valores de esa compañía son coherentes con las prácticas organizacionales. Y ahí, ¿qué decisiones tomo yo? ¿Me quedo acá o doy un paso al lado y busco lugares y entornos que probablemente estén mucho más alineados con lo que yo quiero? Esto depende de tu momento de vida y acá no les estoy hablando de perseverar, de dejar las cosas a la mitad o de fracasar o de... No, tú tienes la autonomía para tomar decisiones. Hay personas que quedan en las compañías siendo infelices durante 30 años. Ok, no está bien ni mal. Lo importante es que lo que elijas hacer realmente te haga vibrar, te movilice y esté conectado con tu propósito de vida. ¿Sí? ¿Y esto para qué te va a servir? Pues para establecer límites éticos, para poder tomar decisiones, para poder poner límites, ¿sí? Y sobre todo, para que esto sea tu brújula en situaciones y circunstancias de presión, ¿sí? Entonces, el conocer tu propósito y valores trae beneficios importantes. Ahora bien,
¿Conoces los valores y el propósito de vida de tus equipos de trabajo? ¿Conectan con los tuyos? Cuando ustedes conocen el propósito de vida y los valores de las personas con las cuales trabajan, hay una alta probabilidad de que tengan un propósito común, ¿sí? Como tu propósito y el mío están alineados y vamos a trabajar colaborativamente para sacar los resultados de la compañía adelante, sí, pero también cómo logramos sacar nuestros resultados personales adelante. ¿Sí? La gente muchas veces trabaja para el propósito del líder o para el propósito de la compañía, es que hay que cumplir, pues no tienen ni idea, ven y tú cumples para algo, sí me dan un cheque quincenal, bueno, está perfecto, pero eso al final de los días, ¿cómo conversa con lo que tú eres como persona? ¿Sí? En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, conozcan los valores de sus equipos, conozcan los propósitos, contribuyan a eso. ¿Mm? Equilibrio y autocuidado, fundamental, ¿sí? Cuando nosotros creemos que solamente que nosotros y los equipos de trabajo deben dedicar 7/24 solamente para el trabajo, pueda que funcione por un tiempo, sí, pero probablemente no va a ser sostenible y no va a ser sostenible porque como seres humanos tenemos diferentes dimensiones, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos temas académicos y de formación, sociales, de pareja, de ocio, ¿cierto? Entonces, el trabajo hace parte de mis dimensiones como seres humanos, pero no se puede reducir a que todo lo que yo haga solamente esté dedicado a mi trabajo. Probablemente el trabajo es un puente, es algo que me complementa. Cada uno probablemente tiene necesidades económicas, personales diferentes, pero cómo tú como líder promueves en tus equipos de trabajo que ellos tengan un equilibrio, ¿sí? Y más en una era de pospandemia, donde cobró para las personas mucho más sentido ese equilibrio entre trabajo y mi área personal, ¿sí? Hay personas que hoy por hoy le están diciéndole a trabajos que no cuando saben que son 100% presenciales, ¿sí? Donde ya probamos que puede funcionar un modelo híbrido, donde ya probamos que puede funcionar un modelo virtual, obviamente dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Porque claramente una planta de producción no la voy a poder operar desde mi casa si tengo un rol operativo. Ahí tendremos que entrar a revisar qué otro tipo de beneficios le doy a ese tipo de colaboradores. Pero pensemos en un cargo o en un rol que sí pueda tener estos beneficios. Pero tu historia de vida te dice que si no tienes la persona sentada enfrente tuyo, no está haciendo nada o tienes que controlarla. Replantéate tu historia de vida, reconcíliate con ella, resignifícala, pero también qué tipo de comportamientos diferenciadores podrías llegar a tener, ¿sí? Autocuidado, las personas tienen derecho a ir al gimnasio, las personas tienen derecho a ser vegetarianas, las personas tienen derecho a caminar, las personas tienen derecho a tener espacios de ocio. Entonces, si tú como líder lo único que tienes es tu trabajo, insisto, no está bien ni mal. No puedes pretender que para tus equipos de trabajo sea exactamente igual, porque es que ellos tienen propósitos de vida y valores diferentes a los tuyos, su brújula es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr que desde tu gestión como líder promuevas ese tipo de espacios y también actúes en coherencia para tu vida? ¿Tienes hábitos de vida saludable como líder? Hay líderes que me preguntan, Milena, pero yo no sé, definitivamente la gente ahora es súper perezosa, se vive incapacitando. Perdón, tuve acá un tema con mi cámara. La gente me dice, la gente se vive incapacitando, ¿sí? ¿Qué pasará? Pero cuando yo entro a acompañar y a revisar qué está pasando y hago un focus group con las personas y hago un focus group con los líderes, me doy cuenta que todo el equipo, incluyendo su líder, está solamente focalizado en el trabajo, bajo presión, no tiene tiempo para absolutamente nada más. Cuando las personas están en estados de presión
y de estrés demasiado altos, se empiezan a alterar sus funciones ejecutivas en su cerebro, allá en su corteza prefrontal, donde están las funciones ejecutivas en el cerebro, como atención, memoria, planeación, toma de decisiones, establecimiento de límites, y son personas que están permanentemente en estados de alerta y donde el mensaje que le están enviando a su cuerpo es: algo está pasando, estamos en peligro. Y ahí empieza a llenarse su cuerpo de cortisol, ¿sí? El cortisol te puede intoxicar porque tienes todo el tiempo tu cuerpo en alerta y tu sistema inmune empieza a bajar y nos empezamos a enfermar, ¿sí? Entonces, para mí como líder es importante el autocuidado, para mí como líder es importante tener hábitos de vida saludable. ¿Será que hago pausas? Acá, por ejemplo, podemos hablar de mindfulness, que esto será un tema que podemos profundizar más adelante y lo promueven mis equipos de trabajo. Hay momentos del día donde estoy conectado con mi momento presente, yo sé, lo he vivido. En las compañías vivimos con planeaciones súper retadoras. En este momento las compañías ya están pensando en el próximo año, lo sé, lo he vivido, ¿sí? Y probablemente ese entorno no va a cambiar, va a seguir siendo así, porque estamos en función de cumplir resultados y eso no está mal. Pero ¿qué estás haciendo tú en tu día a día para afrontar y lidiar con este tipo de situaciones? ¿Bien? Motivación, por supuesto, ¿sí? Si yo ya tengo claro quién soy, cómo la historia de mi vida la resignifico y contribuye, tengo claro mi propósito, tengo claros mis valores, tengo equilibrio en mis dimensiones personales, tengo autocuidado y promuevo todo esto en mis equipos de trabajo. ¿Cómo lograr tener una motivación sostenida en el tiempo? ¿No? Y hay dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. Intrínseca, básicamente, definitivamente, el logro es para ti, ¿sí? Porque tienes una causa, porque tienes un propósito, porque lo estás cumpliendo. Y extrínseca, tu salario, el reconocimiento, el aplauso, que está bien. Claro, los seres humanos necesitamos reconocimiento. El punto es que cuando solamente trabajas o eres líder o esperas de tu equipo de trabajo solamente una motivación extrínseca, cuando eso se acabe o cuando no pase de la forma en que tú quieres, pues no, pues ya no vas a querer ser líder, te vas a sentir completamente frustrado, habrás perdido el norte y el rumbo. Sentirse frustrado no está mal, ¿no? Sentirse triste no está mal, no. Las emociones están ahí porque nos están diciendo que algo está pasando, no hay emociones ni buenas ni malas. A lo que voy es realmente el tener una motivación extrínseca sostenida en el tiempo. ¿Es lo que realmente tú quieres o hay algo más allá? ¿Tú eres líder para qué? ¿Por recibir el cheque quincenal? ¿Por salir en un periódico? ¿Por hacer un podcast? ¿Porque te aplaudan solamente? Eso está bien. Que te pase todo eso en tu vida está bien porque tú estás trabajando para ello. Pero el día que eso no pase, entonces, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Sí? Entonces, ¿qué realmente te motiva? Y eso está anclado con tu propósito de vida, ¿sí? Y efectivamente, pues vamos a potencializar mucho más nuestro liderazgo cuando encontremos ese tipo de oportunidades donde yo pueda combinar lo que me motiva y las capacidades que tengo. Eso también es importante porque a nosotros nos puede motivar un montón de cosas espectaculares, ven, pero eso está conectado con tu realidad, con las capacidades que definitivamente tienes, ¿sí? Entonces, no está mal la motivación, es algo que necesitamos, es nuestra gasolina y nuestra energía diaria, pero también que esté en coherencia con esas capacidades, con esos lugares en los cuales yo estoy trabajando. Y hay personas que me dicen, Milena, es que mi jefe no me motiva, es que mi líder no me motiva. Mi respuesta es que él no te va a motivar, o sea, él no tiene esa responsabilidad. Hay algo que se llama motivación intrínseca, ¿cierto? Como tú la pones a prueba. ¿Para qué? ¿Para qué te levantas cada día? Y si tu trabajo definitivamente no se conecta con tu propósito de vida, pues toma decisiones diferentes, pero nadie tiene la responsabilidad de motivarte o de hacerte feliz. Tú lo eliges. ¿Mm? Nuevamente, como líderes, sí, de que sí tenemos la responsabilidad de crear espacios seguros a nivel psicológico para nuestros colaboradores, ¿sí? Y cómo no solamente conoces tú tus motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿te has sentado con tus equipos de trabajo a preguntarles? Cuéntame qué te motiva, tú para qué estás acá. ¿Mm? ¿Qué puedo hacer yo
que pueda contribuir en tu motivación intrínseca y extrínseca. ¿Puedo hacer algo? ¿Sí o no? Sin hacerme cargo o responsable, por supuesto, de ello. ¿Sí? Y para finalizar, otra clave importante es el servicio, ¿sí? Y pienso que acá está el corazón de todo, ¿sí? Para tú ser un líder auténtico, y ya habiendo pasado por estas diferentes claves que hemos hablado, hay algo fundamental y es que cuando un líder pasa del yo al nosotros, la credibilidad, la confianza, sus prácticas de liderazgo, sus resultados y los de su equipo cambian completamente, ¿sí? Cuando yo solamente hablo de yo, claro, es importante reconocer lo que tú haces, por supuesto, hace parte de tu autoconocimiento, pero también cuando tienes la humildad para reconocer cómo tus resultados y los de tu equipo han estado, digamos que ese resultado que se está dando también es por lo que tus colaboradores han hecho, por lo que te han enseñado. El panorama cambia completamente cuando paso del yo al nosotros, ¿sí? Y es allí donde definitivamente nos damos cuenta que nuestro mayor propósito es servir al otro, es contribuir al otro, exigiéndole, cumpliendo resultados, tomando decisiones, claro, ¿sí? Pero esto no se trata de competir con tus equipos de trabajo o competir con tus pares o competir con tu líder. Se trata de siendo tú mismo en tu piel, sin tener miedo a ser tú mismo, conociéndote profundamente, puedes aportar al otro, ¿sí? Y cómo desde ese aportar al otro logramos trabajar colaborativamente y trabajar en un propósito compartido con los equipos de trabajo, ¿sí? Como cuando desde el servicio yo me paro en un escenario diferente y le digo a mi equipo de trabajo, dime cómo te puedo apoyar, estoy aquí para ti, cuentas conmigo, te escucho, yo no te juzgo, te comprendo, te reconozco. Pero no solamente es decírselo, es sentirlo y que mis comportamientos y mis prácticas estén en coherencia. He conocido muchos líderes, no muchos, algunos líderes que me dicen, no, Milena, yo siempre estoy para mis equipos de trabajo, eso es fundamental para mí. Pero cuando tú los ves en la práctica, cada vez que su equipo de trabajo comete un error, no está, no lo respalda, ¿sí? Y es allí donde yo me pregunto, ¿qué coherencia estás teniendo? ¿Estás parado en el escenario del yo o estás parado en el escenario de nosotros? Claro, si un colaborador repite el mismo error reiterativamente, pues claramente algo está pasando y claramente debemos tomar decisiones y tenemos que hacer un plan de desarrollo y si definitivamente no pasó, pues tomaremos decisiones un poco más drásticas, pero también es tú como líder aceptas el error, tú realmente estás ahí para tus colaboradores. Cuando tú les dices cuentas conmigo, ¿es solo que cuentan contigo en los momentos de logro o también cuentan contigo en los momentos difíciles? ¿Sí? Cuando le decimos a un colaborador, estoy aquí para ti, pero cada vez que mi colaborador me habla, estoy mirando el celular o le reprogramo la cita 8 veces. ¿Estarás realmente ahí para tus colaboradores? Sí, yo sé, estamos en un entorno de presiones, en un entorno de cumplimiento, sí, pero tú puedes elegir dejar tu celular a un lado mientras miras a los ojos a tu colaborador y lo escuchas con todos tus sentidos, ¿sí? Entonces, esa coherencia es importante, ¿sí? Y si realmente el servir al otro es importante para ti. Bien. Y finalmente, como todo esto que hemos venido hablando nos ayuda a guardar ese equilibrio, ¿cierto? Y cómo logra trascender y generar un espacio de confianza y compromiso mayor en los colaboradores, ¿no? Entonces, el tener esas relaciones cercanas y duraderas a través del tiempo, desde la empatía, potencializa el desempeño de nuestros colaboradores, el comprenderlos, el acompañarlos genuinamente, cómo yo logro tener y crear un vínculo afectivo con mis colaboradores. Milena, pero ¿cómo así? Uno va al trabajo es a trabajar, sí, claro, por supuesto,
pero lo que pasa es que tú eres un ser humano y desde que estamos en el vientre materno somos seres sociales, somos personas que construimos afecto, que construimos vínculos. ¿Y cómo puedes construir vínculos con tus colaboradores? Conociéndolos, pero también dejando y dándoles la oportunidad que ellos te conozcan desde tu lado humano, desde tu lado vulnerable, ¿sí? Y permitiendo que las personas puedan ser ellas mismas desde una mirada de inclusión, desde una mirada de diversidad, ¿sí? ¿Cómo logro crear vínculos a través de interacciones con las personas? Yo me puedo tomar 10 minutos y hacer un juego de mesa con mi equipo de trabajo. Los estarás conociendo, estarás teniendo algún tipo de reflexión en torno a esto. Yo puedo irme a jugar un partido con ellos, puedo ir a cine con mis colaboradores, podemos proponernos todos leer un libro y en cada reunión traer un capítulo. Eso hace parte del conocer a los equipos, del crear vínculos, del saber cuándo tiene la cirugía tu mamá. ¿Ven cómo salió en la cirugía tu mamá? Eso no, eso te resta, o sea, eso no te va a quitar un minuto de tu vida, al contrario, puedes ganar mucho con eso, ¿sí? Así como le preguntas por los resultados a tu equipo, te puedes preocupar genuinamente por qué está pasando en sus vidas. Y definitivamente, pues cuando la confianza es baja, no existe, el desempeño no es el esperado en un colaborador, hay obstáculos a nivel organizacional y eso se va a traducir obviamente en costos para la compañía. Cuando efectivamente tenemos un escenario de confianza, el desempeño del colaborador es diferenciador, el compromiso, y eso ¿en qué se va a ver reflejado? En el desarrollo del talento humano, en los resultados del negocio, en la satisfacción del cliente, en la reputación con la marca, perdón. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿No? El cómo yo contribuyo desde esa mirada de servicio. ¿Abrazas a tu colaborador cuando tiene un momento difícil? Por supuesto, desde el respeto. Pero cuando tú abrazas con alguien, hay algo en tu cuerpo, una sustancia que se llama oxitocina, que te da tranquilidad, que te renueva. Incluso muchas veces tú como líder también necesitas de un abrazo de tu equipo de trabajo, de un apretón de manos genuino. ¿Lo haces con tus equipos? Eso no te resta poder, eso no te resta autoridad, al contrario, eso gana credibilidad, confianza y compromiso en tus equipos de trabajo. ¿Sí? Para finalizar, sé que ya se me acabó el tiempo, eres la última persona a la cual tu familia, pareja, tu equipo, tus amigos, tus compañeros quieren recurrir cuando se encuentran en una situación de logro o situación difícil. Pregúntatelo. O, al contrario, eres un puerto seguro al cual pueden acudir. ¿Qué hacen los barcos cuando se van del puerto? Viajan, van por el mar, llevan mercancías, pero los barcos siempre vuelven al puerto, porque es su puerto seguro, porque es donde pueden recargar energía, insumos, pueden estar tranquilos, ¿sí? Les haya ido bien o no en el viaje. Tú eres la última persona a la cual las personas quieren recurrir en una situación de logro o en una situación de fracaso, o al contrario, quiere ser ese puerto seguro, ¿sí? Esa es la reflexión que quiero que se lleven el día de hoy. Y siempre cierro mis conferencias con esta frase que es mía porque significa mucho para mí, es la felicidad se elige lo que da sentido a tu vida. Claro, el mundo no es color de rosa, el entorno es difícil, claro, eso no lo puedes controlar, pero ¿qué sí puedes hacer? Aquello que dé sentido a tu vida, lo puedes elegir. Y también puedes tener momentos de felicidad con emociones revueltas, con pensamientos revueltos, con sensaciones fisiológicas que a veces no son agradables para ti, pero tendrás la satisfacción de estar eligiendo para tu vida lo que realmente dé sentido a ella. ¿Bien? Y acá está, pues quiero obviamente agradecerles por este espacio y esperaría poder tener otro espacio también de interacción con ustedes, poder profundizar en este tema y definitivamente estoy acá para servirles desde mi corazón, desde mi experiencia, desde lo que sé.
y quiero también pues dejarles mi correo, mi número telefónico y estoy acá dispuesta para apoyarlos y apoyarlas en lo que necesiten. Bueno, entonces, Kelly, no sé si tal vez haya alguna pregunta o quisiera saber por lo menos una o dos personas qué se lleva de este espacio el día de hoy. Sí, doctora, tenemos al ingeniero Carlos Urda. Ingeniero, ahora sí puede habilitar el micrófono. ¿Nos confirma, por favor? Hola, Carlos. Carlos iba a participar en el inicio, ¿verdad, Kelly? Pero algo Sí, pasó. señora. Sí, pero escribió que ahora sí podía habilitar el micrófono, pero parece que no. Bueno, igual tenemos, dice, es el ingeniero Carlos, dice, estamos acostumbrados a quien asume un rol de liderazgo, es una persona abierta, cercana, pero ¿qué recomendaciones puede dar a una persona introvertida que debió asumir un rol de liderazgo para que no pierda su forma genuina en donde se siente más cómodo siendo reservado y no cercano? Ok, bien, Carlos, súper interesante tu pregunta. Mira, lo primero que yo quiero decir es, y lo pregunté, hay personas, o me estás poniendo puntualmente un ejemplo de alguien introvertido, ¿sí? Que una persona sea introvertida no necesariamente quiere decir que no pueda desarrollar habilidades sociales, ¿sí? Habilidades sociales básicas o habilidades sociales secundarias, ¿sí? Lo primero que yo haría es preguntarnos, o que esa persona se pregunte, desde su historia de vida o desde su estilo personal, reconozca que es introvertido, pero ¿qué es ser introvertido? ¿Qué tipo de comportamientos estás teniendo? Yo puedo ser introvertida, claramente yo no puedo, y creo que me estás hablando más de pronto, no sé si me estás hablando de cercanía o me estás hablando de ser introvertido, ¿no? Porque yo puedo ser introvertida y no contarle mi historia de vida a todas las personas, pero ser completamente sociable, amable, crear dinámicas, ¿sí? O me estás hablando más de que soy lejano con mis equipos de trabajo en doble vía. Quisiera precisar eso contigo, ¿no? Entonces, que sea introvertido no significa que no pueda desarrollar habilidades sociales, uno, eso. Dos, revisa desde tu historia de vida o ese caso puntualmente qué está pasando y qué te está llevando a ser introvertido y cuánto del ser introvertido te está funcionando o no, te está impactando positivamente o no en tus equipos de trabajo. Esas preguntas deberíamos hacérnoslas. Y ya en términos de comportamiento, Carlos, sí quiero precisar contigo, si eso, me hablas de un jefe lejano o un jefe tosco, un jefe que no interactúa, ¿a qué te refieres? Kelly nos respondió Carlos, Tiene el micrófono abierto, pero no lo no ha escuchamos. hablado. No lo Ok, escuchamos, sí, señora. entonces la primera recomendación, ya digamos que son las que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces, el ser introvertido no me puede limitar de desarrollar habilidades sociales. Dos, qué pasa en mi historia de vida que hace que sea más o menos introvertido. Tres, cómo el ser introvertido y mis comportamientos están impactando positivamente o negativamente a un equipo de trabajo. Y cuatro, contarle a su equipo de trabajo. O sea, nada, mira, yo soy introvertido, normalmente yo me comporto de esta forma, pero eso no significa que no me importes. Hay que hablarle a los equipos de trabajo con transparencia, ¿sí? Sin embargo, como les digo, que esto sea coherente, ¿no? Con esas prácticas de liderazgo y comportamientos diarios que estoy teniendo, ¿sí? No significa que un líder introvertido no pueda ser líder, no, claro que puede ser líder, ¿sí? Pero también cómo, sin perder su introversión, logra conectar a sus equipos de trabajo, porque debe haber escenarios y comportamientos que logren conectarlos, ¿sí? Doctora, a continuación el ingeniero Reinel Franco. Ingeniero, ya puede habilitar su micrófono. Hola, Reinel, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo van? Muy Eh, bien, muchas gracias. Quería hacer dos comentarios, ¿no? Como para complementar.
yo digamos, he desarrollado la idea de la integralidad. ¿A qué me refiero? Que la mejor forma de ejercer un liderazgo es dando ejemplo, ¿sí? O sea, si yo soy lo que usted hablaba, transparente, si yo digo la verdad, yo asumo las responsabilidades, puedo liderarme a mí mismo y puedo liderar un equipo sin problemas. Eso no quiere decir que no se cometan errores, pero los errores están para aprender de ellos. Si De acuerdo. yo trato de ser perfecto, pues no lo soy. Y la idea pues es no cometer errores, pero si los cometo, aprendo y no lo vuelvo a cometer. De Y acuerdo. teniendo claro que un jefe no es un líder, yo puedo ser jefe de todo, pero eso no me convierte en líder, pues hay que desarrollar las habilidades. Y a Rubén, al colega, le diría, hay que seguir leyendo y hay que seguir aprendiendo, ¿sí? Igual uno tiene un rol de pronto de conseguir objetivos para la compañía, automáticamente se convierte en líder y en la familia uno puede ser un líder, entonces uno va aprendiendo todos los días. No es que los ingenieros no sepamos ser líderes, lo que pasa es que de pronto no tenemos la conciencia de que somos líderes, entonces habría que focalizar eso y todos los días se aprende. Y una cosa, doctora, que me parece a mí relevante que ha surgido es que tenemos que profundizar en la ética. La ética me parece a mí fundamental para ser un líder. Yo debo aprender o debo conocer la ética y aplicarla. Por ejemplo, yo no concibo que uno diga, ay, es que en el trabajo es buena persona, pero en la familia es mala persona. No, son dos caras de la misma moneda, pero es uno solo. Y uno tiene que ser integral. Uno puede mostrar varias caras, pero uno de verdad dentro es uno solo. Y lo que usted decía, doctora, tiene uno que aprender a conocerse. ¿Cómo son mis reacciones? ¿Cómo yo reacciono ante las diferentes situaciones? Y a mí me ha ayudado mucho tener valores. Al tener valores yo puedo responder a la mayoría de las situaciones. Si yo soy ético, yo puedo responder con mi ética. Si yo digo siempre la verdad, eso me va a ayudar. Hay gente que me va a bombardear, pero si yo digo la verdad, los hechos hablan por uno. Entonces, esos serían como mis comentarios a la charla. Muy interesante, muy bueno, uno siempre aprende y yo simplemente digo desde mi punto de vista, si yo doy el ejemplo, el equipo me sigue y me sigue con conocimiento de causa, sabiendo que vamos a llegar a buen puerto. Eso era lo que quería comentar, doctora. Muchas gracias. Reinel, muchas gracias. Me encanta tu intervención. Has dicho cosas muy significativas y muy relevantes, Reinel. ¿Sí? Algo tan fundamental como lo que dices y es liderar con el ejemplo. No hay otra forma, ¿sí? Y en los diferentes roles, con mi familia, con mi pareja, en mi trabajo, el liderar con el ejemplo habla de esa integralidad e integridad que tú me dices, Reinel, que te ha funcionado muy bien, ¿cierto? Entonces, los valores, como tú bien lo decías, no es que yo sea honesto un día y al otro día no lo soy, o yo soy honesto en mi familia, pero en mi trabajo no, o viceversa. Entonces, los valores son esa brújula y ese norte que les va a permitir a ustedes tomar decisiones, como tú bien lo decías, Reinel, de manera ética, de manera transparente, ¿sí? Y si tú estás en un lugar donde te sientes coartada tu ética, toma decisiones, ¿cierto? Entonces, liderar con el ejemplo fundamental, tener valores y que en coherencia podamos actuar con ellos y definitivamente, Reinel, cómo lograr llegar y acompañar a los equipos de trabajo para llevarlos digamos que a un nivel diferente, desde el que puedan cometer errores, desde el que puedan acompañarlos en esos momentos difíciles, ¿cierto? Entonces, has dicho y has mencionado cosas muy importantes, Reinel. De verdad, quiero agradecerte por tu aporte, porque pienso que complementa muy bien y está muy en línea con lo que hemos venido hablando del día de hoy, ¿sí? Y algo adicional que quería decirte, Reinel, a veces uno dice, los ingenieros, comillas, no son los ingenieros, ¿sí?
Pueden ser administradores, pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, N cantidad de profesiones o incluso personas que no se formaron académicamente, ¿sí? Es el reto de, por mi experiencia de vida, qué roles de liderazgo estoy asumiendo. Y también decías algo fundamental y es sigámonos preparando, sigamos leyendo, sigamos dándole una mirada más allá de yo soy así, punto, ¿no? ¿Cómo puedo seguir mejorando? ¿Sí? ¿Cómo puedo seguir escalando y consiguiendo nuevas competencias y desarrollando nuevas habilidades? Pero por lo que yo quiero ser, no por lo que me digan que quiero ser. ¿Sí? Muchas gracias, Reinel. Doctora, tenemos a la ingeniera Jenny García. Ingeniera Jenny, ¿ya puede habilitar el micrófono? Hola, Jenny. Bueno, parece que no puede habilitar su micrófono. Nos deja la siguiente pregunta. Me gustaría saber cuál es tu recomendación para una persona que tiene personal a cargo como líder de área y otro líder de otra área trata de atacar tu manera de trabajar o hace comentarios fuera de lugar que hacen que tu gestión se vea opacada. Y tiene otra pregunta que dice, ¿cómo incentivar una persona que ingresa al grupo de trabajo y que va a hacer labores comerciales presenciales, las cuales para esa persona es algo nuevo? ¿Cómo hacer que se sienta motivado y que tiene las capacidades para hacerlo? Ok, vale, bien. Voy a empezar por la última pregunta que me haces y es, te recuerdo, nosotros no tenemos la responsabilidad de motivar a los colaboradores. ¿Sí? Si esta persona está allí, pregúntale cuáles son sus razones de estar en la organización, para qué trabajar en un equipo comercial, cómo su trabajo le va a permitir cumplir A o S sueños. Pregúntaselas, ¿sí? Tú no te haces responsable de la motivación de la persona, pero que conozcas qué lo motiva puede permitirte a ti como líder crear espacios y escenarios y propósitos comunes. Eso hace parte del conocer a tu equipo. Uno, eso. Dos, cuando tú me dices, es una persona que va a desempeñar, entendí que eran como unas funciones nuevas o probablemente la persona no tenga la experiencia suficiente para desempeñar ese rol. Dime si lo estoy interpretando bien. Si es así, tú como líder debes asegurar un plan de onboarding a la organización adecuado para ese colaborador, ¿no? Entonces, primero, una inducción corporativa que realmente lo conecte, ¿no? Lo conecte con el propósito de la compañía, con la cultura, con los valores, con la historia organizacional, ¿sí? Entonces, a veces creemos que la inducción compañía es decirle cuáles son las normas y se acabó. No, no, no. La compañía son más que las normas. Importante incluirlo, por supuesto, ¿cierto? Entonces, asegurar una muy buena inducción corporativa y dos, generar un plan de entrenamiento al cargo muy robusto y que sea sólido, ¿sí? ¿Qué habilidades ya tiene este colaborador en términos de competencias técnicas y en términos de competencias blandas? ¿Y cómo yo le voy a asegurar un plan de entrenamiento? ¿Qué necesita el colaborador? ¿Qué necesita conocer? ¿Qué herramientas, no sé, digitales necesita? No sé, una base de datos de los colaboradores, como, perdóname, de los clientes, cómo funciona el sistema, conocer los productos o servicios, ¿sí? Entonces, un plan de entrenamiento muy sólido a nivel técnico, pero también un plan de formación en competencias blandas. Entonces, si está en el área comercial, entonces, no sé, la posibilidad de cómo lograr una venta en fría o cómo hacer prospectación, cómo hacer negociación, cómo cerrar una venta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de competencias blandas necesita ese rol? ¿Qué competencias ya tiene desarrolladas el colaborador? Porque tú lo has visto en un juego de roles, porque has hecho pruebas, porque hemos desarrollado casos, qué competencias ya tiene y qué competencias podría mejorar. Entonces, puede hacer una formación conceptual para desarrollar esa competencia, pero también tú como líder, cómo lo acompañas, cómo lo moldeas, cómo haces modelamiento, cómo le das feedback en tiempo real. Muéstrale que se vaya contigo a hablar con un cliente.
y después tú lo ves, él está con el cliente y tú le das el feedback, ¿no? No hay otra forma de desarrollar una competencia si no es haciendo, ¿sí? Entonces también cómo logras acompañarlo, es mi recomendación, es lo que yo haría, ¿no? Y preguntarle, ¿cómo te sentiste cómodo? ¿Qué harías diferente? Digamos que ya es como ese proceso de onboarding, de inducción, de formación y de entrenamiento al cargo, como para cerrar un poco esas brechas, ¿sí? ¿Respondí esa pregunta? Dice que sí, que claro, gracias. Listo. Y me habías Tenemos hecho otra un... pregunta, y creo que me habías hecho otra pregunta y es, probablemente hay otro líder de área que no, con el cual, digamos que no sé, la comunicación o de pronto lo que te dice no es lo que tú esperarías, ¿sí? Lo que yo te invito a pensar es, ¿qué ya has hecho tú? ¿Qué has hecho? ¿Has hablado con la persona? ¿Te has involucrado? ¿Empezaste a actuar igual que la persona? ¿Qué has hecho? Revisa que si has hecho algo y de lo que has hecho, qué te ha funcionado y qué definitivamente no. Es lo primero que yo haría, ¿sí? Y dos, desde la comunicación se pueden solucionar muchas cosas, probablemente no todas, pero sí la mayoría de situaciones. Entonces, ¿cómo lograr desde la comunicación tener una conversación sincera y genuina con la persona en un espacio laboral y formal, por supuesto, donde tú con cifras, con hechos y con datos le puedas decir qué es lo que está pasando, ¿sí? Evitando, por supuesto, el señalar o el juzgar, es una conversación constructiva y qué tipo de acuerdos podrían llegar a ser y hacerle seguimiento a esos acuerdos, ¿sí? Sé que probablemente a veces no es fácil porque tenemos temores, porque probablemente nos van a juzgar o porque definitivamente decimos, no, yo por qué tengo que hablar, el problema es la otra persona. Pueden llegar muchas emociones y pensamientos, va a pasar, pero tú qué decides hacer en ese entorno, ¿sí? Y ya, si definitivamente el tema no funciona, los acuerdos no se cumplen, te están irrespetando, pues ya obviamente tú escalas el caso, pues dependiendo obviamente de cómo sea la organización, puedes escalar el caso, ¿no? Pero entonces, primero, ¿qué he hecho? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no? Revísate, ¿qué estoy pensando de esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Mm? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo citar un escenario formal? ¿Y cómo hago acuerdos? Y hacer seguimientos a estos acuerdos. Y si no, ya pues nos vamos a una instancia diferente. ¿Mm? ¿Respondí tu pregunta? Dice que sí, señora, que sí Ya. respondió su pregunta. Tenemos por último al ingeniero Rubén Vallejo. Listo. ¿Me escuchan? Sí, Hola señor. Rubén, sí. Hola. Muchas gracias al ingeniero que me retroalimentó. Estoy totalmente de acuerdo con él en lo que plantea de el ejemplo. Es más, puedo dar fe de que el PNL no solamente se refiere al cómo se habla, cómo se piensa y a la actitud, sino que sino que va un poco más allá. Me animo a compartirles una práctica que tengo y es que cuando veo una persona con muy baja energía, en torno a él organizo actividades que demanden un ritmo alto y lo evalúan. Si por naturaleza él incrementa su ritmo, eh, busca ayudar, busca meterse en el cuento, reacciona positivamente al asunto, es una persona que es muy fácilmente rescatable de esa posición de letargo. Pero si no, si por el contrario es una persona que busca conservar su posición de retargo, de permanecer por allá oculta, ya es un tema a poner en observación, porque muy seguramente la experiencia me ha mostrado que no va a lograr embonar. Sí, En que no ese es algo rango. situacional, sino que es algo Sí, más sí, reiterativo. tiene toda la razón el ingeniero que me retroalimentó. No recuerdo el nombre, por favor me excusa, pero
tengo muy presente lo que me dijo. Y de ahí viene algo más, el tema de los valores. Si bien es cierto que los valores están muy bien definidos en el diccionario, también es cierto que en la vida práctica me he encontrado con gente que ha tenido unos antivalores a nivel corporativo, y esto lo pongo entre comillas, que desde Sí. lo personal y desde lo humano conllevan valores muy férreos, muy ciertos y muy respetables. El pragmatismo no siempre apunta para todos en la misma dirección. Ahora, de igual manera, me he encontrado con gente fervorosa, gente que va a retiro espiritual cada 15 días, pero en la práctica son absolutamente nefastos. Y no quiero pecar de imprudente. Eso pareciera yo, creería yo, que es una práctica común en ciertos ámbitos. Pero bueno, dejando eso de lado, hay algo que quisiera consultarle a la doctora y es cómo hacer, o sea, hay una tendencia en donde hubo un momento en la historia de la industria en donde la falta de competencias por falta de formación tenían las empresas que compensarlo con formación dentro de la empresa. Pero resulta que, como yo lo veo, puedo estar muy equivocado, pero aprovecho la oportunidad para corregirme, ¿cierto? Eso ya no sucede tanto y lo que se convirtió fue en contratar gente de bajo presupuesto, o sea, de bajo rango salarial, e intentar formarlos de la empresa para volverlos parte del margen. O sea, que eso genere también un rendimiento para la empresa. Si la empresa no tiene marcada unos procesos académicos, unos procesos de formación bien determinados, pues esto se vuelve una piedra en el zapato. No solamente para la persona, porque obviamente sale perjudicada, lastimada, sino para el profesional que tiene a cargo ese proceso. Y obviamente se le vuelve a uno un riesgo con la parte directiva. Una de las cosas que a uno no le enseñan en la universidad es, venga, ¿qué es un talento? ¿Cómo se define? ¿Cómo se parametriza? ¿Cómo usted transmite lo que necesita para poder desde un punto seguro abordar ese reto, entre comillas, porque muchas veces no es un reto, es un fracaso eventual, inmediato, pero se lo van esa falta de conocimiento, esa falta de competencia en ese tema, se le va a devolver a usted. Entonces, dónde encuentra uno ese camino para no tropezar más con esa piedra en el camino que a uno ya le plantearon? Ok. Mira, pues digamos que cada una de las compañías tiene culturas y propósitos diferentes, ¿sí? Si tú lo que me planteas es que probablemente en una compañía contratan personas donde probablemente su experiencia o su conocimiento técnico no está tan ajustado porque tienen la mirada de contribuir a la empleabilidad del país, a formar la gente internamente, etcétera. Comparto contigo que efectivamente deberían estar acompañados por procesos de formación y entrenamiento sólidos, ¿sí? Desde una mirada de empleabilidad, de responsabilidad social, ¿no? Ahora, si una compañía dice, yo contrato personas que probablemente no cuentan con la experiencia o con el conocimiento técnico porque no tengo cómo pagar un salario que sea competitivo en el mercado, pues igual son dos escenarios completamente diferentes, ¿sí? Pero para cualquiera de esos dos escenarios, es claro que la compañía, y no solamente en esos escenarios, ¿sí? Sino en todos, las compañías deberían contar con un programa de onboarding robusto, donde tengamos una inducción corporativa, donde tengamos un programa de entrenamiento al cargo, donde tengamos un programa de capacitación continua y donde tengamos un programa de formación en competencias blandas, ¿sí? Y un programa de formación a líderes, por supuesto. Ese es el escenario. Ese es el deber ser de las organizaciones, ¿sí? Desde una mirada de desarrollo y de potencialización del talento humano, ¿sí? Y ahí entraría, podemos quedarnos hablando del plan carrera, de sucesión, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente,
no sé exactamente hacia dónde va tu pregunta, pero las compañías deberían tener ese tipo de programas. Y los líderes cobran una importancia muy alta en esos programas, porque quienes deben ser mentores, formadores en esos programas de entrenamiento son los líderes, ¿sí? No solamente a nivel técnico, sino también a nivel de acompañarte en ese desarrollo de competencias blandas dependiendo del alcance de tu cargo. Entonces, es una oportunidad para que los líderes empiecen a involucrarse en esos programas, porque normalmente cuando una persona se contrata dicen, talento humano, entréneme las personas. Okay, probablemente talento humano debe tener definidos esos programas, pero tú como líder tienes el conocimiento técnico, tienes el día a día de tu área, tienes los casos específicos y estás acompañando a tus equipos permanentemente. Entonces, también es la oportunidad para que los líderes se involucren de manera genuina y permanente en esos procesos. Ahora, Rubén, si definitivamente la compañía no lo tiene, ¿sí? Probablemente no haya un programa robusto, definido, etcétera, pero la pregunta es, tú como líder, si el caso es tuyo, por supuesto, o el líder que esté en esta situación, ¿qué podría hacer, Rubén? ¿Sí? Ok, sí, el caso es mío. Me he Y también enfrentado, levantar la mano, ¿sí, Rubén? Porque es que si a ti te exigen unos resultados puntuales, pero la curva de aprendizaje de las personas es muy extensa, eso está comprometiendo los resultados de tu área y de la compañía. Y valdría esa, la pena que se replanteen, ¿sí? Ese tipo de decisiones, ¿sí? ok, Porque puede ahí, pasar, bueno, le pueden decir, sí, mira, va a entrar una persona, ya te cubrí la vacante. He vivido los escenarios dentro y fuera, ¿no? Y uno, no, genial. Pero pues cuando llega la persona, no es, o sea, y la persona en sí misma no tiene la culpa, o sea, ¿sí? no, Porque pues hombre, venga, yo necesitaba 5 años de experiencia y me lo contratas con 1 año de experiencia, ¿sí? Pero me estás exigiendo resultados por otro lado. Entonces también es desde tu rol de liderazgo, ¿cómo pones eso sobre la mesa, Rubén? ¿Sí? Con números. ¿Cuánto se está tardando la curva de aprendizaje y esto cómo está impactando los resultados en mi área? Y eso cómo está impactando reputación de compañía y eso cómo está impactando satisfacción de cliente. Y adicional, eso cómo está impactando mi equipo de trabajo con los que ya estaban y se recargan y también con la persona que ingresó. Lo podemos mostrar en números, en cuánto me cuesta una persona que renuncia a los 2 meses, ¿no? Que es ese presupuesto de rotación temprana que tenemos. Entonces hay varias formas de poderlo argumentar. Pero cierro ya con esto y es, eh, insisto nuevamente, el tomar decisiones. Estamos en el lugar que definitivamente queremos trabajar, ¿sí? ¿Qué doctora, una tipo de pregunta. decisiones estoy teniendo? Uh-huh. Usted mencionó algo muy cierto, lo de la curva de aprendizaje, y es que Sí, la curva de aprendizaje es diferente para todos y más allá de la claro. curva de aprendizaje, y diría yo, ¿cómo identificar que una persona en realidad no cuenta con el talento para la labor? ¿Por qué? Eh, Porque más allá de, o sea, dejando el lado de que es una persona que no trae la formación requerida y que se debe formar dentro de la empresa, ¿cómo identificar que esta persona cuenta con el talento para poder emprender una labor de formación exitosa? Uh-huh. Porque para mí es muy fácil elaborar un examen para identificar el nivel de conocimientos y ya previamente en la academia, en donde lo hayan formado, pues se pudo identificar si sí o no tenía el talento para involucrarse en el tema. Pero cuando uno arranca en ceros y yo, que no estoy nada relacionado con educación, no tengo ningún tipo de formación al respecto, ¿cómo hago yo para identificar si una persona sí o no? Pues digamos que ahí, Rubén, ya para poder cerrar, digamos que las organizaciones deben asegurar procesos de selección adecuados, ¿sí? Y un proceso de selección adecuado debe tener claramente definido un perfil de cargo con competencias soft, con competencias hard, o sea, técnicas y blandas, ¿sí? Con años de experiencia requeridos, etcétera. Y pues debería ser la organización quien asegure ese proceso de selección. ¿Cómo? Con entrevistas idóneas, entrevistas por competencias,
con assessment center, donde se valide que efectivamente la persona cuenta con ese conocimiento técnico y con esas competencias blandas requeridas. Obviamente, cuando las personas ingresan, se tienen que ajustar, hacer un ajuste a la cultura organizacional, que es complementario a lo que ellos ya saben o a la experiencia que traen. Entonces, lo que yo te digo es, pues si tú vas a seleccionar personas para tu área, tú puedes tener una mayor objetividad en seleccionar personas que van para tu área porque tú conoces los cargos, conoces el día a día. Pero, por ejemplo, tú no podrías seleccionar o no sería objetivo seleccionar personas que probablemente van para otro tipo de áreas. Tú puedes dar tu punto de vista, ¿sí? Y es válido, pero finalmente si tú vas a ser el líder de la persona, quien debe seleccionar la persona eres tú, Rubén, a partir de tu conocimiento, ¿sí? Ok, doctora, listo. Porque es que lo que te entendí era como, o sea, cómo saber si la persona tiene el talento. Pues es que si está en un saber común contigo, pues probablemente de manera objetiva a través de pruebas, de assessment, de casos, de verlo allá, qué sé yo, en la máquina operando o en el sistema, tú vas a decir, la persona cuenta, por lo menos con la competencia técnica, Rubén, ¿sí? Pero si tú vas a seleccionar como tal personas de un saber diferente al tuyo, pues tendrías que prepararte y entrenarte para tener una posición más objetiva respecto a la opinión que vas a dar, ¿sí? Ok, veo que No quiere tenemos... decir que yo no pueda opinar de un proceso de selección, pero si solamente se van a basar en lo que yo estoy diciendo sin tener ese conocimiento, pues obviamente no sería objetivo, ¿sí? Ok, No veo sé que si respondí a tu pregunta o no, no sé si te entendí bien hacia dónde querías ir, ¿sí? Sí, no, ¿Sí? estuvo perfecto y digamos que compartimos unos fundamentos, ¿cierto? Y usted planteó un escenario que me pareció muy interesante, en donde si es que la persona la voy a seleccionar yo o si es que la persona la va a seleccionar alguien más. He estado en las dos situaciones y he tenido aciertos en las dos situaciones y he tenido fracasos en las dos. Por eso mi interés de aprender a identificar los talentos de las Y personas. puede pasar, Rubén, o sea, puede pasar, mira, y hasta la gente que tú dices, wow, esta es la persona. Cuando Ok, entran, parecen personas completamente diferentes. Me va a pasar, Rubén, ¿sí? ok, Y va a gracias. pasar, y va a pasar. Siempre vamos a correr riesgos en los procesos de selección. Ah, que mitigamos la probabilidad que pase, sí, pero puede pasar también, ¿sí? Listo. Entonces, asegurar procesos de selección robustos. ¿Podrían tener nivel de probabilidad de fallar? Por supuesto. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias entonces. Kelly, pienso que ya nos fuimos 35 minuticos más, pero yo sí feliz de poder estar acá con ustedes, de poder responder sus preguntas. En el liderazgo no hay nada escrito, ni nada mágico, ni no, somos seres humanos únicos y diferentes, ¿sí? Pero sí habrán algunos principios y algunas claves que nos podrían ayudar a potenciar a nosotros mismos y también a los colaboradores. ¿Listo? Entonces, Kelly, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las personas que se quedaron hasta este momento con nosotros. Espero haberles podido aportar y contribuir. Y me encantó estar acá con ustedes. Gracias, doctora, a usted por toda la información que nos ha suministrado. Le dejó un mensaje el ingeniero Reinel. Muchas gracias por la charla, muy interesante, mucho aprendizaje para aplicar en la vida laboral, pero también en la vida personal. Y tenemos varios comentarios de gracias. Doctora, muchísimas gracias a todos los ingenieros que nos acompañaron. Los invitamos a que nos sigan acompañando, la doctora que nos siga acompañando, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un buen día. Feliz fin de semana. Que estén bien. Gracias igual, doctora. Chao. Chao. Finaliz.